Esta es la historia de una revolución, de un fenómeno que se propagó por todo el planeta. Una gesta de visionarios, jóvenes inconformistas y hippies geniales y renegados. Durante 2 décadas lucharon contra rivalidades y disputas legales, hasta se mezclaron con el espionaje internacional para convertirse en promotores de una sensación nueva, un producto irresistible y peligrosamente cautivador para los jóvenes de todo el mundo. Hoy es una industria multimillonaria, más grande que Hollywood, y superará a la industria musical para convertirse en el negocio de entretenimiento más grande del mundo: los videojuegos. La historia de los videojuegos. Todo comenzó en 1972 con un grupo de rebeldes de Silicon Valley que renunció a su trabajo aburrido de ingenieros de oficina para cumplir el sueño de un videojuego propio. El padre fundador fue Nolan Bushnell, que a los 28 años se abrió camino en el negocio con un capital de solo $500. Fundó una compañía que llevó el nombre de su juego de mesa preferido, el Go. En Japón, cuando estás por devorar a un grupo opositor, le das una advertencia cortés: Atari. Y me pareció un nombre bien enérgico para una compañía. A pesar de su crónica falta de fondos, Bushnell persuadió al primer ingeniero de Atari. Un día, Nolan me llevó a almorzar con su camioneta nueva y lujosa. Me ofreció un sueldo de $1000 mensuales y acciones de la compañía. Transcurría la guerra de Vietnam. Yo cuestionaba mucho a las autoridades, y si me prohibías algo, seguro que iba a hacerlo. Y así fue. Lo primero que hicimos para abrir Atari fue rentar este edificio que estaba vacío. Daba un poco de miedo, pero era una compañía pequeña, sin capital. Éramos solo nosotros 3 en el lugar. Este fue el primer lugar. En este taller pequeño nació el Pong, el primer gran videojuego. Aquí trabajé en la primera máquina de Pong. El Pong comenzó como un proyecto de enfrentamiento. Distorsiona un poco la verdad. Me dijo que tenía un contrato con General Electric. Nadie quiere trabajar en un proyecto desdeñable. Jamás llamó nadie de General Electric. Ni vino ni nos escribió, pero nunca pensé que era una mentira. Primero creó el funcionamiento de las paletas, luego el movimiento de la pelota. Luego hicimos que el ángulo de rebote de la pelota dependiera del lugar de la paleta en la cual rebotaba. Ese cambio lo hizo increíblemente divertido. ¿Pero la gente pensaría lo mismo? Bushnell y Alcorn instalaron el prototipo armado a toda prisa en la taberna local para averiguarlo. Lo colocamos en una caja de madera decorada con papel adhesivo. Era de muy mal gusto. Le pegamos un depósito de monedas en un costado y lo pusimos sobre una mesa. Nos sentamos al lado de un flipper. Pedimos una cerveza y observamos. Un cliente se acercó a la máquina y observó la pelota que rebotaba silenciosamente en la pantalla. Insertó una moneda de 25 centavos y el juego comenzó. Finalmente se dio cuenta de que las paletas eran controladas por 2 botones y dio su primer golpe. La gente lo rodeó para observar. Hasta entonces, nadie había visto nada en televisión que no proveniera de un estudio. Y recuerdo que una chica me preguntó cómo enviaba la señal de lo que ella hacía a la estación de televisión. La idea de que todo fuera generado allí mismo los desconcertaba. Nos quedamos un rato y volvimos a casa. Al día siguiente nos dijeron que la máquina estaba rota. Nos desilusionamos. La abrimos y descubrimos que el problema era que estaba tan llena de monedas que ya no entraban más. Esto es fácil de resolver, pensé. Nolan vio que el Pong era un éxito, que generaba mucho dinero, y se dio cuenta de que tenía un tesoro en sus manos. Entonces decidió fabricarlo. Atari estaba en marcha.
Bushnell arrendó el lugar más económico que encontró, una pista de hielo abandonada, e instaló la primera fábrica. Cuando dije que construiríamos 100 máquinas por día, me dijeron que estaba completamente loco. Sabíamos tan poco que fuimos a la oficina de desempleados y contratamos gente de la calle. Había convictos en libertad condicional, había gente mala. Increíble. Era muy poco profesional. En menos de 6 semanas o 2 meses, llegamos a las 100 máquinas diarias. La noticia se divulgó y las órdenes los sobrepasaron. 10.000 máquinas solo para Estados Unidos. Cautivó a todo el país. Teníamos 24 años. No hacía mucho que nos habíamos recibido y teníamos algo que ya había conmovido al mundo. El capital inicial de $500 llegó al primer millón. La versión hogareña del Pong tuvo aún más éxito. Supuse que el mercado de los particulares podría ser enorme. Un día Al me propuso colocar todo en una microplaqueta y reducir el costo para poder vendérselo a una familia. Y yo estuve de acuerdo. Estas fueron las primeras microplaquetas del Pong. Aquí está todo el mecanismo del juego. Estas microplaquetas nos costaban unos $10 cada una y podíamos vender el juego completo por un valor de $100. Encontrar a alguien que lo vendiera fue más difícil. No lográbamos que ninguna juguetería del país lo comprara. Entonces, uno de los nuestros propuso que habláramos con el departamento deportivo de Sears. Sears encargó 150.000 unidades portátiles de Pong, que deberían ser entregadas a tiempo para la Navidad de 1975. Estaba diseñado elegantemente para atraer a niños y adultos y llevaba el rótulo Telegames de Sears. Otra vez, Atari estuvo al borde del éxito o la ruina. Sears concentró sus esfuerzos en la venta del Pong. El videojuego que hizo furor en 1973 estaba disponible para todos los hogares. Un solo anuncio bastó. Se vendieron todos. Fue maravilloso. Atari estaba en su mejor momento. Lenta pero incesantemente, creamos juegos nuevos, diferentes. Bushnell se concentró en los videojuegos. Estaba decidido a conservar el liderazgo. Nuestra actitud fue la de no ceder ni un centímetro a la competencia. Y fue así que lo superamos en ventas, en producción y en innovación. Ingeniería en acción. Para crear los mejores juegos, Bushnell necesitaba los mejores ingenieros. Hizo de Atari el lugar de trabajo más divertido del mundo. Cuando incorporaron a David Crane, este era gran admirador de la excentricidad directiva de Bushnell. Nolan solía decir me gusta. Si él decía eso me gusta, iba a querer fabricarlo. Creía que si a él le gustaba, a los demás también les agradaría. Bushnell motivó a sus ingenieros a la innovación perpetua. Yo siempre les decía que si creían firmemente en una idea, debían probarla. El capital de Bushnell eran las ideas, ninguna era descartada por loca. Todos debían venir con un par de ideas tontas. Las llamábamos abono. Estas ideas podían germinar. A veces salían a la luz. La libertad creativa produjo gran cantidad de videojuegos exitosos. Atari conservó el liderazgo. Pero luego llegó la demanda. Se dijo que Bushnell pudo haber robado la primera idea de otro. La demanda sostenía que meses antes de que apareciera Atari, Bushnell había visto un juego casi idéntico al Pong en una exposición. El diseñador de televisores Ralph Baer había pensado en crear videojuegos desde principios de los 50. En 1966, su idea se materializó mientras esperaba en una parada de autobús para hacer un viaje de negocios a Nueva York. Volví a la oficina la mañana siguiente, el 1 de septiembre de 1966. Escribí una descripción de 4 hojas en la cual explicaba el diseño. Proponía cosas como juegos deportivos,
de persecución, carreras de autos y eso. Bear trabajó en su invento. Para 1968 tenía su primera consola de videojuegos en funcionamiento llamada simplemente caja marrón. Su primer juego consistió en la persecución de un punto por otro en la pantalla. Pronto fue sucedido por un juego de ping-pong. Esto ocurrió 4 años antes de que Bushnell y Alcorn propusieran el Pong. La compañía de televisores Magnavox contrató a Bear y produjo una versión refinada de la caja marrón. El Odyssey tenía 12 juegos diferentes. Cada uno venía con una lámina de color que se colocaba en la pantalla para mejorar la imagen rudimentaria. Además de los controladores, Bear presentó el primer revólver de luz para juegos de caza, un invento muy adelantado para su tiempo. El Odyssey fue presentado en una exposición en Nueva York en 1972. Fue la estrella del evento. Todos estaban muy entusiasmados, también la prensa. Magnavox presenta al Odyssey, 12 juegos electrónicos increíbles para el televisor. El 24 de mayo del mismo año, en el libro de visitas de otra exposición en Silicon Valley, quedó la firma de un huésped interesante, Nolan Bushnell. Él mismo jugó con el Odyssey. Jugó al ping-pong. Por supuesto, vi el Odyssey y no me pareció demasiado interesante. Más allá de si Bushnell se inspiró en el Odyssey o no, Ralph Baer había patentado el diseño. Esta es la patente. Aquí se puede leer que fue registrado en enero de 1968. Hay un aparato de televisión y 2 controladores manuales, uno a cada lado. Basada en la patente de Baer, Magnavox demandó a Atari. Nuestra postura fue clara. Nos pondríamos de acuerdo solo por menos de lo que costara defendernos. Tras 4 años de negociaciones, Bushnell y Baer se encontraron por primera vez en la escalera del Tribunal Federal de Chicago en 1976. Bushnell y su abogado aceptaron pagar una suma en reconocimiento por las patentes de Baer en lugar de ir a juicio. En pocos días aceptaron pagar una licencia por una suma considerable. Se salvó, realmente tuvo suerte. Magnavox aceptó un acuerdo de $400,000. Ralph Baer ganó el juicio, pero no el reconocimiento mundial del que gozaba Bushnell. Él fue considerado el padre de los videojuegos porque siempre estuvo frente a las cámaras, y yo estuve detrás de la escena y mis abogados me aconsejaban que no pelee. Aunque él tuviera la licencia, debía dejarlo. 25 años después, Baer estaba jubilado y sufría de leucemia. Pero estaba decidido a completar su autobiografía y dejar registrado el verdadero origen de los videojuegos. Para Bushnell, el acuerdo resultó económico. Atari ya ganaba millones. Pero en plena época dorada de los videojuegos, Atari enfrentó la nueva amenaza de un juego proveniente de Japón que conquistó el mundo. En 1978, Taito lanzó un juego que se hizo tan popular en Japón que comenzaron a faltar las monedas de 100 yens. El Space Invaders vendió más de 350,000 máquinas en todo el mundo y fue un nuevo despertar de la creatividad en videojuegos. Atari respondió con su propia marca de juegos espaciales y de tiroteos. Los ingenieros de Nolan Bushnell desarrollaron una nueva tecnología llamada Vector Graphics que otorgaba una calidad de imagen sorprendente. En 1979, Atari alcanzó su mayor éxito de ventas con el Asteroids. El Battlezone, con gráficos en 3D, también hizo furor y hasta inspiró una versión de entrenamiento para el ejército estadounidense. Los videojuegos se diseminaron. Los adolescentes y los adultos jóvenes de todo el mundo destinaban todo su tiempo libre y sus monedas a estas cavernas llenas de humo. La reacción de los padres y los políticos fue inevitable. La prensa se llenó de historias acerca del ausentismo escolar y la delincuencia. Las salas de juegos fueron consideradas antros de vicio donde los muchachos se perdían. Pero Atari encontró